Testigo directo editorial fue la revelación en la Feria Internacional del Libro en su edición número 35, debido a las investigaciones que se realizaron sobre Luis Alfredo Garavito. Nos encontramos con Kevin Pinzón, periodista investigador que por más de 3 años sostuvo conversaciones con el asesino serial de niños más repudiado de Colombia y del mundo. Kevin, bienvenido a Impacto Mundo. Hola Fernanda, un saludo para todos los que nos ven. Precisamente hay unos detalles que no se conocen sobre la bestia y esos son los ocultismos, los actos ocultos que realiza Garavito. Y quiero preguntarle, ¿cómo logró usted que este asesino le revelara todos esos rituales satánicos? Bueno, pues en todo ese trasigar de 3 años hablando con él por teléfono, se hablaban de muchas cosas. Esa parte de magia negra y todo, como que nunca quise tocarla porque pues para mí era improbable. Él lo podía decir, pero para mí pues era muy difícil como creer que eso era verdad. Entonces trataba muy poco de tocarle ese tema hasta que cuando ya entramos a la cárcel, pues mi compañero Rafael Poveda quiso tocar ese tema, intentar entender un poco qué había allí. Y nos comentaba pues que hacia el año como 81, 82 viajó a Bogotá y al sur de la ciudad encontró una persona que lo invitó como a un rito, digámoslo así, y allí empezó como todo ese acercamiento de él con la magia negra, con el ocultismo. eh, y también parte de eso era como, dice que ahí fue como esa fusión que hubo, donde empezó como a sentir esas voces que él dice, o esa voz que él dice que le hablaba al oído y que le decía que cometiera estos actos, ¿no? Que ya públicamente pues se conocen y que en otras entrevistas ya había hablado de esa voz, ¿no? Kevin, ¿usted es creyente? Sí. ¿Qué pasó por su cabeza cuando Luis Alfredo Garavito le contaba sobre los rituales satánicos hacia los niños? Bueno, yo creo que lo hay, pero me llamaba mucho más la atención el tema de que para mí eh, era un poco como ficcionada, como mucho más allá de la realidad. Estaba como escrito ese guión por parte de él sobre este tema, aunque para mí era improbable. A lo largo ya después de la investigación, cuando yo salí por primera vez de la Tramacoa, me llamó mucho la atención ese tema y quise como darle un poco de carta abierta y decir, bueno, vamos a adentrarnos a ver si es verdad. Y empecé a tener conversaciones con la fiscalía, con los miembros de la fiscalía que hicieron levantamientos o que hicieron investigaciones de los casos. Y allí me llamó algo mucho la atención, y es que me decían que la primera hipótesis que sacaron ellos como fiscalía era que no había un asesino serial, porque en esa época no se hablaba de ese término en Colombia, era improbable, eso solo pasaba en las películas, sino que eran un tipo de sectas satánicas. Entonces yo le preguntaba a los investigadores que por qué. Y me decía que en los cuerpos se encontraban ciertas señas y en el campo, como era en matorrales, era como en bosques, digámoslo así, para que la gente nos entienda, era como en tipos de bosques donde él cometía los actos, decía que veía marcas en el piso, como si él hubiese quemado el pasto, como si hubiese hecho esas señas que hacen con aceite, como quemando. Entonces eso le llamó mucho la atención y ahí se lanza la primera hipótesis y era, hay una secta satánica. Incluso estuve con uno de ellos, que era de la seccional de Pereira, el eje cafetero colombiano, y él se infiltró en las sectas, buscando, pensando que ellos eran los asesinos, porque pues se corre el rumor, hasta hoy se sostiene ese rumor que el 31 de octubre las sectas satánicas se roban los niños para matarlos, violarlos y bueno, hacer todo tipo de vejámenes. Entonces me llamó mucho la atención y desde ahí empecé como a conectarme un poco más con ese tema y a leer un poco más sobre ello. Vinculando eso que usted nos está mencionando, Kevin, por lo menos en el libro del reflejo de la bestia, se habla de un cántico al diablo. ¿Alguna vez Garavito le cantó a usted en la Tramacoa eso y le contó como qué sentía con respecto a realizar el canto y qué pasaba por su cabeza? Bueno, pues esa hipótesis la sacamos, esta novela la creó Xiomara Barrera y Rafael Poveda, pero esa parte novelesca un poco la sacamos de una versión que él da, perdón, no la da una de las víctimas, no de cuando, para poner un poco el contexto, Gravito del año 81 al 92 violó y torturó niños, pero no los asesinó. Del 92 al 99 ya empezó a asesinarlos.
Entonces en esa época había unos niños que dieron indagatoria, rindieron indagatoria, y ellos contaban que el tipo sí hablaba solo y que tenía como una especie de cántico. Y allí fue cuando nosotros, yo le comento un poco eso a la escritora y ella hace una creación impecable con Rafael Poveda en la novela, que es ese cántico que está ahí en el libro. De hecho, ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto es real y qué tanto es ficción según lo que usted vivió en la Tramacúa con Garavito? Respecto al libro, a la novela, No, respecto a general, a las entrevistas que usted le hizo, ¿qué tanto cree que con lo que él le respondía es verdad y qué es ficción? bueno, yo creo que Luis Alfredo Gravito no solo es el personaje y el protagonista de su propia historia, sino es el director y es el guionista también, ¿no? Y es su mismo público. Yo creo que él se cree muy bien lo que dice, ¿no? Se le vuelve una verdad. Eh, yo creo que en la mayoría de cosas nosotros tratamos de confirmarlas y si daba lo que él nos decía, los testimonios que él nos decía fueron probados de cierta manera. También con rendiciones de indagatoria, la ampliación de indagatoria que él dio, las entrevistas que hizo la fiscalía como a su entorno familiar en los años 2000, 2001, recién lo capturaron. Siento que hay un Garavito un poco más sincero o si se puede utilizar ese término, o abierto a contar muchas más cosas en esta entrevista, pero obviamente sí hay unas tonalidades psicopáticas que pues que son un poco que rayan con la realidad, ¿no? No tan exactas, un poco más novelescas, ¿no? Kevin, cuando usted menciona muchas veces pues esos encuentros que supuestamente Garavito ya es un hombre rehabilitado y de Dios, ¿usted cree que es del todo cierto o todavía ronda por su cabeza ese demonio satánico que lo llevó a cometer supuestamente todos estos delitos atroces contra los niños? Pues mira que yo duré como 4 años asistiendo a una iglesia cristiana, no me considero cristiano porque pues digamos que tengo mis prevenciones con esos temas, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad de indagar, leer mucho la Biblia y allí encontré para la preparación para los cuestionarios, me acuerdo que unos fueron muy psicológicos, con el apoyo de perfiladores muy buenos como Belisario Balbuena, pero en la parte espiritual yo le propuse a Rafael que me dejara hacer un cuestionario especializado en la parte espiritual. Y allí encontré unos versículos que debaten, ponen en tela de juicio pues esa idea que lanza, ¿no? Que hay una voz que lo seduce, que está poseído, que hizo eso como alguien, ¿no? Como desligándose un poco la responsabilidad. Y me acuerdo muy bien de un versículo que hablaba que los asesinatos, las iras, todas las malas intenciones, en resumen, del corazón del hombre salen del corazón de él, ¿sí? Que esa voz precisamente se la dicta a uno su conciencia, su voz, es su voz, no es una voz alterna. Entonces yo le debatí eso a él, se molestó bastante y me dijo que yo estaba tergiversando la Biblia. Yo le decía, pero no entiendo porque es claro el texto. Entonces, eh, para mí Garavito no se ha rehabilitado, tampoco creo que tenga una comunión muy clara con Dios. Además que bueno, según los estudios también de psicopatía, pues casi el 70-80% de los psicópatas cuando entran a la cárcel se vuelven cristianos, ¿no? Entonces es improbable y una cosa que más enfatizan ellos es que es una manera de no asumir su responsabilidad. Siempre va a haber un tercero, incluso el monstruo de los Andes, que es el máximo asesino serial del mundo, que es colombiano, él, Pedro Alonso López se llamaba él, y el tipo decía, no, es que creo que era Patiño que le llamaba, no, es que fue Patiño, no fui yo. Y un psiquiatra forense nos explicaba y decía, claro, ese alter ego, esa segunda personalidad, es la que él le asume eso. Él jamás va a aceptar que fue él, que él lo propuso, que él sintió la necesidad de hacerlo, ¿no? Para él fue un tercero siempre. O para él va a haber una voz, o va a haber lo que sea con tal de no asumir su responsabilidad frente a los hechos. Con lo que nos dice Kevin, posiblemente ese alter ego de Garavito era el que participaba en estos rituales satánicos, ofreciendo a niños al diablo, su señor, como lo llegó a nombrar. Sí, él decía que, incluso en la entrevista que ya Colombia conoce, que fue la de Pirri, como decía el 2006-2007 cuando salió,
Él decía que él hizo un pacto con el diablo, y que la voz salió ahí, decía como que, ¿qué era eso? O sea, decía como, ¿qué quiere, no? Entonces él decía, no, que él quería poder y plata. Entonces el tipo también nos manifestó eso a nosotros, que él como que tenía como su pacto con el diablo y que eso lo llevó a cometer, pero cuando le preguntamos el por qué lo hacía, la respuesta fue totalmente distinta. Kevin, estando en la cárcel, la que ustedes estuvieron varios momentos en la trama Cuba, ¿alguna persona, algún recluso, algún policía le llegó a contar a usted sobre alguna doble personalidad o un reflejo que no se veía de la bestia? Sí, pues mira que se me vino algo a la cabeza que les quería contar, y era que, hablando de todos estos temas oscuros y raros, de magia negra y esto, las enfermeras nos comentaban que muchas veces lo han tenido a punto de morirse, pero a punto que ellas dicen ya va a entrar en un infarto, en un paro cardíaco, y el tipo les dice déjeme solo, y al rato vuelven y está perfecto, con el ritmo cardíaco estable. ¿Será que realiza esos cantos para decirle al No, diablo que lo mantenga con más vida? no sabría decirte y no me atrevo pues a dar nada, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención eso que nos contaron. O sea, y ellas sí afirmaban, decían, para mí él tiene un pacto con el diablo porque yo nunca decían, yo llevo 23 años, muchas llevan toda la vida ahí trabajando, decían, acá es muy normal que ellos se mueran de paro cardíaco, de paros respiratorios, o sea, ya, un infarto, Garavito ha estado al borde siempre y nunca se muere. Kevin, como última pregunta, se conoce que posiblemente Garavito logre obtener la libertad en 2023. ¿Usted cree que ese diablo que tiene en su cabeza volverá a rondar las calles y amenazar a los niños colombianos? El diablo es él. El diablo lo lleva muy adentro de él. Yo creo que, eh, no lo digo yo, lo dice también la ciencia, el psicópata no se rehabilita. Además, con un sistema de resocialización tan débil como lo tiene Colombia, va a ser improbable que Garavito salga y no vuelva a cometer esos hechos. Ya sería que saliera bajo unas medidas específicas, ¿no? Pero yo creo que va a ser improbable que él salga y no reincida. Kevin, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Impacto Mundo, por contarnos un poco sobre las actitudes ocultistas que tenía Luis Alfredo Garavito, invitarlos a que conozcan mucho más sobre esta historia. Bueno, sí, un saludo para todos los que nos están viendo en Impacto Mundo. Invitarlos a que lean El reflejo de la bestia y Tras la sombra de Garavito, que lo pueden conseguir por testigodirectoeditorial.com.